Bienvenidos a la clase de trastornos del ciclo del sueño y la vigilia. Yo soy Rocío Contreras, soy médica psiquiatra y además docente de la cátedra de farmacología aplicada. Y hoy vamos a hablar un poco de la neurofisiología del ciclo sueño-vigilia y después vamos a entrar a hablar de la semiología y del estudio del ciclo del sueño-vigilia, que resulta muy importante para la formación del médico general, ya que, como vamos a ver, hay un montón de consultas que están relacionadas con problemas del sueño. Después nos vamos a tomar unos minutos para hablar de la clasificación de las patologías relacionadas con el sueño y finalmente nos vamos a dedicar a hablar del insomnio y el tratamiento para el insomnio. El ciclo vigilia-sueño o sueño-vigilia pertenece a el grupo de ritmos circadianos, al grupo de ciclos que responden al ritmo circadiano, que son cambios físicos, mentales o conductuales que responden a un ciclo de luz y oscuridad que se da en el ambiente en el que el sujeto se desarrolla. Otros de esos ciclos que responden a este ritmo pueden ser la temperatura corporal, las secreciones hormonales, la excreción urinaria de potasio o de ácidos y la secreción gástrica también. El ciclo sueño-vigilia está siempre relacionado con la presencia o la ausencia de luz e implica dormir por las noches y estar despierto durante el día. Al sueño lo podemos definir como un estado de inconsciencia del que una persona puede ser despertada. Es un proceso reversible en el que implica un cambio en el estado de conciencia y alerta y es una necesidad básica, biológica y fisiológica, ya que le permite al sistema nervioso central restablecer el equilibrio entre los distintos centros neuronales, reponer almacenes de energía y reforzar la memoria, y sobre otros aparatos y sistemas permite recuperar la homeostasis. Si ustedes investigan lo que sucede fisiológicamente en el cuerpo durante el sueño, la tasa metabólica cae entre un 10 y un 30%, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca también caen, los vasos se dilatan y los músculos se relajan. Esto nos permite reponer almacenes de energía y reconstruir aquellos elementos que fueron deteriorados por el uso durante el día. El sueño tiene una forma de sucederse a la que vamos a llamar arquitectura del sueño, que se caracteriza por dos grandes momentos: el sueño no REM, dividido en 3 o 4 etapas según la bibliografía que consulten, y el sueño REM. El sueño de ondas lentas, no REM o no humor por movimientos oculares rápidos, se divide a su vez en la fase 1, que debería durar aproximadamente entre 1 y 7 minutos, y que es el momento en el que sucede la pérdida de conciencia, y la transición entre la somnolencia y el sueño. En esta fase hay movimientos oculares muy lentos, el sueño no es reparador, por lo tanto es necesario continuar profundizando en las fases del sueño, y es el momento en el que sucede la pérdida de conciencia, que es necesaria para llegar luego al sueño reparador. En la fase 2, que va a durar un promedio de 10 a 25 minutos, se produce una desconexión del entorno más efectiva, no hay movimientos oculares y comienza la caída de la actividad electromiográfica de los músculos antigravitacionales. Esto es lo que nos va a permitir finalmente perder el tono muscular. En la fase 3 y en la fase 4 tampoco hay movimientos oculares, predominan las ondas lentas en el electroencefalograma, los músculos antigravitacionales tienen una actividad mínima y sucede un evento importantísimo para que se pueda cumplir la función del sueño, que es la liberación de hormona de crecimiento, que se va a encargar de la reparación. Luego viene la fase de sueño REM o MOR, por movimientos oculares rápidos, o también conocido como paradójico. En esta fase, el tono muscular está abolido, aparecen ondas en diente de sierra en el electroencefalograma que corresponden a movimientos oculares rápidos y, por supuesto, hay desconexión total del entorno y de la conciencia. Estas fases cumplen lo que se llama un ciclo en el sueño.
Estos ciclos pueden durar en promedio entre 80 y 120 minutos, aumentando el porcentaje de sueño REM en la segunda mitad de la noche, y se espera que un sujeto pase durante la noche el 25% del sueño REM y el otro 75% en sueño no REM, dividido el 50% en los estadios 1 y 2 y el 25% en los estadios 3 y 4. Y también esperamos que estos ciclos sucedan al menos un promedio de 5 veces por noche para que el sueño sea considerado reparador. Normalmente, el sueño en la vida de una persona tiene distintas etapas o distintos momentos con características diferentes. El recién nacido puede dormir hasta unas 16 horas y tiene un sueño que se llama polifásico. Quiere decir que tiene pequeños momentos de sueño y pequeños momentos de despertar distribuidos a lo largo de todo el día. Y a medida que crece, el niño empieza a disminuir la cantidad de horas que duerme y a dormir la mayor cantidad de horas todas juntas hasta que llega al sueño de un adulto, en el que podemos decir que el promedio es entre unas 7 y 8 horas por noche. Sin embargo, es de esperarse que algunas personas puedan dormir hasta 10 horas y que a algunas les alcance con 5 horas, sin que eso sea una anormalidad. En el anciano vuelven a aparecer otras variaciones, disminuye el sueño nocturno, reaparece el patrón biopolifásico de la infancia. Hay una tendencia a hacer siestas o cabeceadas durante el día. Viene la familia y dice, sí, porque el abuelo se pasa todo el día durmiendo en el sillón. En realidad lo que sucede es que el sueño se fragmenta. Hay mayor número de despertares nocturnos y estos pueden durar durante más tiempo. Disminuye la capacidad de recuperación del sueño tras periodos de privación de este. Quiere decir que ya a medida que envejecemos nos resulta más difícil reponernos luego de una noche sin dormir. También disminuye la cantidad de sueño respecto al tiempo en la cama. Entonces, los familiares van a venir y van a decir, sí, pero él está en la cama desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y el abuelo va a decir, pero yo no siento que descanso o yo no duermo. Y lo que sucede es que pasa mucho tiempo despierto en la cama, más allá de lo que pueda llegar a dormir. Además, el sueño se vuelve mucho más superficial y disminuye progresivamente el umbral de despertares con estímulos auditivos, por lo tanto se despiertan ante cualquier situación que genere ruido en el entorno. También aparece una tendencia que se adelante el sueño y con despertares más precoces se despiertan más temprano, también esto es porque duermen menos, y aumenta la percepción subjetiva de mala calidad del sueño, especialmente en las mujeres. Para que este ciclo sueño-vigilia se cumpla, es necesario que actúen distintos neurotransmisores. La orexina, la histamina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y la acetilcolina se encargan de mantener la vigilia. Por lo tanto, aquellas sustancias que sean agonistas de este grupo de neurotransmisores van a favorecer la vigilia y aquellas que bloqueen o que antagonicen a este grupo de neurotransmisores, como por ejemplo los antihistamínicos, sobre todo los que tienen llegada al sistema nervioso central, van a favorecer el sueño o van a funcionar como sedantes. El GABA, la adenosina y la melatonina son neurotransmisores que promueven el sueño. Por lo tanto, los antagonistas de la adenosina, como las metilxantinas, van a favorecer la vigilia y los agonistas de este grupo de fármacos o de este grupo de neurotransmisores van a ser fármacos que vamos a usar en el tratamiento de los trastornos del sueño. ¿Cómo estudiamos el ciclo sueño-vigilia? Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en la anamnesis. Nosotros vamos a encargarnos, cada vez que venga un paciente, consulte o no por un trastorno del sueño, de investigar si tiene problemáticas del sueño. Y de ser así, como toda anamnesis, va a incluir antecedentes de la enfermedad actual, en la que vamos a investigar la duración y la edad de inicio de los síntomas, y cualquier acontecimiento, cambio vital, laboral
un fármaco nuevo, una enfermedad nueva, que haya coincidido con el inicio de los síntomas. Además, vamos a registrar la cantidad de horas de sueño, los despertares, la calidad y la cantidad de sueño. Vamos a pedirle al paciente que nos describa cómo es el espacio donde duerme, a qué hora se despierta, a qué hora se acuesta, cuántas veces se despierta, si hace siestas durante el día, si es frecuente que tenga momentos de somnolencia o hipersomnia en el transcurso del día, y le vamos a preguntar si el sueño es reparador o no. Lo más exacto que podemos llegar a conseguir en este tema es que el paciente lleve un diario del sueño. Se lo pedimos para hacer durante varias semanas y ahí debe anotar todos los acontecimientos que estén relacionados con acostarse o con levantarse. Si consume alimentos, si consume alcohol, la actividad física que realizó, en qué momento la realizó, la actividad mental, si mira tele, si no mira tele, si se acuesta con el teléfono o no. La ingesta o la interrupción de algunas sustancias, del consumo de algunas sustancias, ya sea alcohol, café, té, mate, cigarrillo, alguna otra droga, algún suplemento que estaba usando para descansar o que le dieron en la arboristería para los nervios. Y podemos medir también la escala de somnolencia de Epworth, que si acumula más de 10 puntos representa somnolencia diurna excesiva. Vamos a investigar sus antecedentes personales, lo que tiene que ver con enfermedades previas, trastornos nefrológicos, trastornos respiratorios, trastornos de dolor, factores de riesgo para apnea obstructiva del sueño. Podemos investigar también algunas otras situaciones que puedan interferir con el sueño que tienen que ver con el entorno. Y luego vamos a realizar un minucioso examen físico dividido por sistemas para encontrar, por ejemplo, algunos síntomas, algunos signos relacionados con la obesidad, alteraciones en el aparato respiratorio, alteraciones en el aparato cardiovascular. Y siempre es muy útil entrevistar a otros miembros de la familia que puedan aportar información sobre algunos síntomas que el paciente no registre porque dice estar durmiendo. Existen un grupo de signos o situaciones de alarma, como ser quedarse dormido al conducir o durante otra situación potencialmente peligrosa, como es los pacientes que trabajan con herramientas o con maquinaria que pueden llegar a tener un accidente. Eso también hay que investigarlo. Ataques repetidos de sueño, o el que el paciente refiere no poder mantenerse despierto en algún momento del día. Interrupciones de la respiración o despertar con jadeo o agitación, que vamos a investigar a veces en los familiares o en el compañero de cuarto, porque a lo mejor el paciente no lo puede referir. Son signos de alarma o banderas rojas para las patologías del sueño, las condiciones cardíaco-pulmonar mal controladas, ya sea la insuficiencia cardíaca o alguna patología respiratoria. Haber tenido un accidente cerebrovascular reciente y que comience algún trastorno del sueño también es un signo de alarma que debe ser estudiado. La cataplejía es un signo de alarma. Las conductas violentas, las autolesiones o la heteroagresividad durante el sueño también nos van a llevar a estudiar con más profundidad esta situación. Y el sonambulismo frecuente u otros comportamientos fuera de la cama, los que pueden poner de alguna manera en peligro a nuestro paciente, sobre todo tener algún accidente o alguna situación de desorientación. Para el estudio del sueño contamos con una intervención que se realiza a pedido del médico, que es la polisomnografía. Este estudio se realiza invitándolo al paciente a dormir a la institución donde lo vamos a tomar. Se realiza una filmación del periodo de sueño. También se realiza un registro electrocardiográfico, electroencefalográfico.
Se controla la saturación de oxígeno, los movimientos del pecho, el flujo de aire que ingresa y egresa el paciente. Y luego se evalúa también la eficacia del sueño. Este estudio es muy útil porque brinda información que quizás el paciente no puede percibir y sus familiares no pueden percibir, pero no todas las personas pueden participar, pueden acceder a este estudio. Entonces existe otra opción que es la actigrafía. Un actígrafo es un dispositivo similar a un reloj inteligente. Algunos más complejos tienen saturómetro conectado al actígrafo, que nos permite tomar información acerca de la, la dinámica del sueño, caracterizar los patrones de ritmo circadiano, determinar el tiempo medio de sueño y las siestas durante el día. Este dispositivo funciona con un acelerómetro, como los relojes inteligentes, y mide los movimientos que realiza el paciente y luego se informa en un gráfico los momentos en los que el paciente estuvo descansando, los momentos en los que tuvo actividad y también se pueden informar el pulso, la saturación de oxígeno. Este dispositivo se le da al paciente, él se lo lleva a su casa, lo utiliza a veces durante una semana y luego lo devuelve para que el técnico o el médico desgraben la información y nos brinde los datos que necesitamos. Muchas veces es lo que usamos para valorar la respuesta al tratamiento en el trastorno del sueño, ya que es bastante más fácil de realizar que una polisomnografía. Otras opciones que tenemos para estudiar el sueño es realizar este diario del sueño que se le entrega al paciente para que haga los registros y existe un test de latencias múltiples que evalúa el tiempo en que una persona se demora en iniciar el sueño durante por lo menos 4 siestas en el día. Se le ofrece al paciente la posibilidad de realizar siestas durante el día, se le pide que lo intente y que cuente cuánto tiempo le toma en dormirse. Sirve para evaluar momentos de hipersomnia y diagnosticar narcolepsia. El test de mantención de vigilia es exactamente lo opuesto. Cuando el paciente siente hipersomnia, le solicitamos que se mantenga despierto y cuánto tiempo aguanta hasta que se queda dormido. El sueño puede presentar alteraciones en la cantidad o la duración del mismo. Esos son la hipo o la hipersomnia, dependiendo si está disminuido o está aumentado. En la calidad de la organización y la continuidad de las fases, esto que vimos de la arquitectura, puede haber una desorganización de la arquitectura del sueño, a eso lo conocemos como disomnias. En su periodicidad con respecto a la vigilia, estos son las alteraciones del ritmo circadiano o del ritmo o del ciclo sueño-vigilia. Y puede estar alterado porque ocurren durante el sueño fenómenos anormales desagradables, como los movimientos anormales, las pesadillas, los terrores nocturnos, y esto lo conocemos como parasomnias. En la clasificación internacional de las enfermedades, las patologías del sueño se organizan según lo que hablamos recién, en la calidad del sueño, en la cantidad del sueño, el ritmo del sueño y aquellas situaciones puntuales que se presentan durante el sueño que pueden ser alteraciones eh, de movimientos anormales, de respiración o la narcolepsia y la catalepsia, que son enfermedades particulares. Y la clasificación internacional de las enfermedades hace una diferencia muy importante entre aquel trastorno que llamamos insomnio primario y los otros insomnios que pueden formar parte de algún otro cuadro psicopatológico o alguna otra condición médica. Existe una clasificación internacional de los trastornos del sueño que vuelve a reorganizar las patologías relacionadas y hace la diferencia muy importante entre los trastornos médicos relacionados al sueño y los desórdenes del sueño inducidos por sustancias. Lo mismo sucede con el DSM-5, que también vuelve a dividir los trastornos del ciclo vigilia-sueño en
calidad, cantidad, movimientos anormales y relacionados con sustancias o con medicamentos. Más del 50% de los pacientes de atención primaria se quejan de insomnio si alguien se los pregunta. Solamente el 30% los menciona por iniciativa propia y apenas si el 5% va al médico con el objetivo de recibir tratamiento para un problema de sueño. Por lo tanto, imagínense lo importante que resulta investigar en las personas cuando consultan por otro motivo si el sueño tiene algún problema. Por suerte, gracias a las campañas de difusión y a los medios de comunicación, hemos logrado que algunas personas empiecen a animarse a consultar por problemas de sueño y quizás esté en aumento la cantidad de la demanda de atención relacionada con el sueño. Se estima que entre un 10 y un 23% de la población adulta padece insomnio crónico, es decir, que si concurriese al médico, tendría un diagnóstico de insomnio. Lo más importante para que ustedes tengan en cuenta es que si nosotros pensamos en el insomnio como síntoma de alguna enfermedad, se estima que tiene una prevalencia del 50%. Y no solo estamos hablando de enfermedades de salud mental, estamos hablando de todas las condiciones médicas que puedan cursar con insomnio como síntoma. En los trastornos depresivos solamente el insomnio aparece en el 17,5% de los casos. Entre el 25 y el 35% de la población ha padecido insomnio ocasional o transitorio acompañado de estrés por situaciones vitales. Esto es el insomnio adaptativo. No es un cuadro psicopatológico que requiera la mayoría de las veces tratamiento, pero sí que es importante entender que se puede tener insomnio por una situación particular y no tener una enfermedad relacionada con el sueño. Y que muchos de estos pacientes que tienen situaciones vitales estresantes van a consultar por insomnio y tenemos que poder explicarles que cuando se resuelva la situación estresante puede resolverse el insomnio. No en el 100% de los casos, a veces es necesario abordar el insomnio residual de una situación estresante que causó mucho daño. 7 de cada 10 adultos van a experimentar problemas que afectan a la cantidad del sueño a lo largo de su vida. Por este motivo es que insisto tanto en trabajar el insomnio y en que ustedes desarrollen habilidades para diagnosticarlo y para tratarlo, hagan la especialidad que hagan. Definimos insomnio como la dificultad para quedarse dormido, mantener el sueño o referir que el sueño no es reparador. Para diagnosticarlo como patología debe suceder 3 veces por semana por más de un mes en la vida del paciente y debe generar angustia personal e interferencia con el funcionamiento de la vida diaria. Este problema sucede a pesar de tener amplia oportunidad de dormir. ¿Y por qué hacemos esta diferencia o esta aclaración? Porque cuando nosotros recibimos un paciente que, por ejemplo, un colega nuestro, que nos dice que hace guardia y que sufre problemas del sueño, por ejemplo, hipersomnia diurna, porque hace guardia de noche, ese paciente no está teniendo la oportunidad de dormir. Lo mismo que aquellas personas que tienen trabajos en nocturnos, cuidadores, vigiladores, em, asistentes terapéuticos que cuidan ancianos durante la noche. Entonces, en ese caso, no tienen oportunidad de mantener el ritmo circadiano. El sueño, el ciclo sueño-vigilia está alterado, por lo tanto, es esperable que sucedan trastornos durante el día en consecuencia de esa imposibilidad de dormir. El insomnio se diagnostica cuando, a pesar de que el paciente tiene disponible un espacio para dormir en relación a tiempo y espacio, porque a veces también empieza a pasar que el sujeto no tiene el lugar donde dormir o el lugar donde dormir eh, no es adecuado para descansar, por lo tanto el sueño no va a ser reparador. Y
Siempre que estudiamos insomnio, debemos evaluar otros problemas físicos, mentales u otros trastornos del sueño y vigilia que no estén ocasionando ese insomnio. Como habíamos mencionado recién, también debemos descartar que el problema de insomnio no se deba al uso de sustancia o medicación o a la interrupción del uso de sustancia o medicación. En las patologías de salud mental, los trastornos del sueño pueden ser comórbidos y presentarse como un síntoma de, en el abanico de síntomas de la enfermedad. En la depresión mayor, el 70% de los casos presenta insomnio, refiriendo como una fragmentación del sueño y despertares precoces, y hay un 15% de pacientes que consultan por depresión que pueden tener hipersomnio. En el trastorno de estrés postraumático, el insomnio además va acompañado de pesadillas que durante el día el paciente las refiere como reminiscencias del trauma y durante la noche los sueños que le producen terror y angustia. El paciente con un trastorno obsesivo compulsivo se quejará de un insomnio de conciliación y de mantenimiento. El paciente con trastorno de ansiedad suele también quejarse de insomnio de conciliación. No se puede dormir, se acuesta y se pone a pensar, y por lo general esos pensamientos suelen ser negativos y catastróficos, por lo tanto se retarda el inicio del descanso y a veces el descanso puede no ser reparador. En la esquizofrenia, en la demencia, las patologías por abuso de sustancias y en el trastorno bipolar nos vamos a encontrar con trastornos del ritmo circadiano, no solamente con insomnio, y en el Parkinson y en la demencia de Lewy vamos a encontrarnos con trastornos en el sueño REM y movimientos anormales que se corresponden con reacciones adversas de la medicación para el tratamiento de la enfermedad de base. Dijimos que íbamos a estudiar otras condiciones médicas que pudieran estar generando este cuadro y hay que descartarlas porque de estar presentes debemos tratarlas sí o sí. Fíjense la cantidad de enfermedades que pueden estar ocasionando ese insomnio. Por lo tanto, es fundamental que la entrevista que hagamos al paciente investigue síntomas que puedan estar presentes de cualquiera de estas otras condiciones médicas. Y también dijimos que había sustancias que podían producir insomnio o alterar el ritmo vigilia-sueño. El alcohol, el tabaco, la cafeína, el té, los estimulantes del sistema nervioso central, los antihipertensivos y los diuréticos, citostáticos y opioides, hormonas tiroideas, glucocorticoides, fenilefrina, broncodilatadores, los antidepresivos que pueden alterar la arquitectura del sueño y algunos hipnóticos que se usan en el tratamiento de los trastornos del sueño pueden ocasionar, si son mal usados o hay abuso en su uso, de nuevos trastornos del sueño e incluso puede haber algunos que presenten síndrome de supresión o de retirada brusca o que presenten rebote. El tratamiento del insomnio debe ser integral. Nosotros vamos a buscar mejorar la calidad y la cantidad de sueño, vamos a buscar reducir la latencia, es decir, el tiempo que el paciente demora en quedarse dormido y reducir los despertares nocturnos. Vamos a buscar incrementar el tiempo total del sueño y mejorar el funcionamiento diurno del paciente. Pero también tenemos que prevenir futuras complicaciones y recaídas. Porque si nosotros solo nos enfocamos en que el paciente duerma, una vez que retiremos el fármaco que estuvo usando para descansar, podemos llegar a tener nuevos episodios de insomnio y volver a las quejas por las que había consultado. ¿Qué debemos tener en cuenta para abordar el insomnio? Lo primero, y a lo que hemos dedicado bastante tiempo, es al diagnóstico oportuno e individualizado. Necesitamos caracterizar el trastorno de sueño y confirmar que se trate de insomnio para luego plantearnos las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas que podemos llegar a requerir. El abordaje no farmacológico incluye el control de estímulos del medio, fortalecer la relación
entre cama-dormitorio con espacios de relajación y sueño, y controlar todas aquellas situaciones que en la cama o en el dormitorio pueden estar generando estímulos que mantengan la vigilia. Vamos a restringir el tiempo que el paciente puede pasar en la cama cada noche a solamente el tiempo que duerma. Si el paciente no está dormido, no debe estar en la cama. Y le vamos a ofrecer ejercicios de relajación para reducir ese estado de hiperactivación con que los pacientes llegan a la cama cuando sufren de insomnio. Fíjense que es muy común que el paciente tenga mucho terror a no dormir, entonces se va a la cama pensando que no va a dormir. Tenemos que entrenarlo para que llegue a la cama con pensamientos positivos o con la mente relajada, no que llegue a la cama en un estado de hiperactivación y en un estado de estrés, porque entonces no solo no se va a dormir, sino que va a comenzar a asociar el dormir con un evento traumático y la cama o el dormitorio con el sufrimiento que le genera no poder dormirse. Muchas veces sugerimos al paciente una terapia cognitiva para que pueda reestructurar los pensamientos y las creencias erróneas sobre el sueño, y tenemos que proveerle información para que pueda desterrar todos esos mitos o esos mandatos que tiene la gente acerca del dormir, para ofrecerle la posibilidad de entender qué le pasa a él y cómo es su sueño, su propio ciclo, y no que se ande comparando con el ciclo de otros familiares, de otros conocidos, porque hay muchos mitos alrededor de cuánto tiene que dormir una persona, cómo está bien que duerma o no. También sucede muchas veces con los padres que consultan por trastornos del sueño de sus hijos, que tienen la idea de cómo debería dormir su hijo y su hijo no cumple con esas expectativas, entonces empiezan a patologizar lo que le sucede al niño. Y un espacio al que nosotros apostamos mucho, que es la educación en higiene del sueño, que existe un montón de estrategias que le van a servir a las personas para poder descansar, desde qué hace durante el día y cómo llega a la noche, qué actividades realiza durante la noche, qué actividades debería evitar hacer durante la noche y todas las conductas que van a propiciar que el momento del descanso sea verdaderamente un momento de descanso. Si fracasa el tratamiento no farmacológico, o el estado del paciente es realmente angustiante y el paciente se encuentra muy tensionado por este problema del insomnio o del trastorno del sueño, vamos a recurrir al abordaje farmacológico. Las benzodiazepinas, las drogas Z y la melatonina son las drogas que tienen evidencia para tratar un trastorno del sueño por insomnio. Las benzodiazepinas son agonistas del receptor del GABA, son moduladores del canal de cloro, permiten la apertura del canal de cloro para que ingrese mayor cantidad de cloro a la célula, hiperpolarización de la membrana y disminuye la actividad del sistema nervioso central. ¿Cuál es el problema? Las benzodiazepinas pueden alterar la arquitectura del sueño, pueden producir somnolencia diurna o letargo durante el día, lo que nosotros conocemos como síntomas residuales o sedación residual. Pueden producir amnesia anterógrada y con el uso o el mal uso crónico, problemas cognitivos y de ánimo. Puede producir además insomnio rebote si fue usada durante demasiado tiempo y puede producir tolerancia, dependencia y abstinencia luego de la retirada. E incluso si hacemos retirada escalonada, también puede el paciente tener síntomas de abstinencia. Y vamos a leer en toda la bibliografía que las benzodiazepinas aumentan el riesgo de fracturas óseas. Para ser honesto, las benzodiazepinas no producen ni osteopenia ni osteoporosis. ¿Por qué hay aumento en la incidencia de fracturas en los consumidores de benzodiazepinas? Cuando nosotros consumimos una benzodiazepina, si ustedes se acuerdan, las benzodiazepinas, además de ser sedantes y ansiolíticas y anticonvulsivantes, eran miorrelajantes.
Por lo tanto, al consumir una benzodiazepina, el tono muscular puede verse disminuido. Si un paciente utiliza benzodiazepinas para dormir y se despierta en mitad de la noche, por ejemplo, con deseos de orinar, está somnoliento y además está hipotónico e incluso puede tener alteraciones en el equilibrio. Se levanta, no prende la luz, se tropieza, se levanta el perrito, se pone mal las pantuflas, se engancha con la alfombra, estaba la puerta cerrada y no se dio cuenta. Un millón de cuestiones cotidianas que pueden suceder y si cae, se puede fracturar. Acuérdense que además puede tener disminución en la velocidad de respuesta refleja, por lo tanto, muchas veces los pacientes que tienen accidentes domésticos estando bajo el efecto de benzodiazepinas no pueden responder preventivamente al accidente, entonces se caen y no ponen las manos para no golpearse la cara y ese tipo de situaciones. De ahí que hay aumento de incidencia de fracturas en los pacientes que consumen benzodiazepinas. ¿Cuáles benzodiazepinas para el trastorno del sueño? Midazolam y lorazepam. Duración del tratamiento hasta 4 semanas, hay que hacer retirada gradual. Y en el caso del midazolam, en pacientes ancianos con insuficiencia renal o hepática, tenemos que tener precaución de disminuir la dosis. En el lorazepam, con los pacientes con patología hepática, tenemos una ventaja que es que carecen de un pasaje metabólico, por lo tanto, a nivel de hígado tienen menor requerimiento y es más seguro. Las drogas Z también son agonistas del receptor del GABA, pero a diferencia de lo que sucede con las benzodiazepinas, las drogas Z no producen dependencia, no producen tolerancia y no producen abstinencia. Sí pueden producir sedación diurna, ataques y mareos, pueden producir amnesia dependiendo de la dosis que se use y de la velocidad de la titulación, y pueden tener un efecto paradojal en algunos pacientes que se caracteriza por hiperexcitabilidad, nerviosismo e inquietud. Solpidem, sopiclona y esopiclona son las drogas Z. La misma pauta de tratamiento que tenemos para las benzodiazepinas se usan durante 4 semanas, debemos hacer retirada gradual y también debemos tener muchísimo cuidado en pacientes con hepatopatías porque son drogas que tienen metabolismo hepático. La melatonina, que su presentación comercial es melatonina de liberación prolongada, es un agonista natural del receptor de melatonina. Está aprobada para el tratamiento a largo plazo, hasta 13 semanas, y es recomendada para mayores de 55 años, ya que no va a presentar los síntomas eh, residuales durante la mañana. Puede presentar mareo y cefalea en algunos pacientes, sobre todo si la utilizan en horarios no recomendados, fatiga al día siguiente, confusión y disminución de la temperatura corporal sin representar un peligro para el usuario. Existe otro grupo de fármacos que nosotros, los especialistas, utilizamos en los pacientes que tienen insomnio como parte de otros trastornos y que recurrimos a ellos cuando encontramos síntomas asociados eh, que, s- que se pueden beneficiar con este grupo de fármacos. Uno de ellos es la difenhidramina. También utilizamos amitriptilina, trazodona, mirtazapina y doxepina, que son sedantes por bloqueo histaminérgico, levomepromacina, clopromacina y prometacina, que son moduladores dopaminérgicos con potencia sedativa, lo mismo que la quetiapina y la olanzapina, y la pregabalina y el gabapentin, que también pueden servir para algunos trastornos del sueño asociados, por ejemplo, a la ansiedad. Por lo general, este tipo de fármacos los vamos a reservar para aquellos trastornos del insomnio que estén asociados a otras comorbilidades. Y después existe un grupo de plantas que nosotros llamamos fitoterápicos, que los pacientes consumen como suplementos nutricionales que pueden conseguir en la herboristería, en la dietética o incluso en la farmacia venden extractos de ellas, que en el conocimiento popular los utilizamos como sedantes o para dormir.
Yo les traigo los que la Organización Mundial de la Salud reconoce como eficaces sedantes. La valeriana, la pasionaria, la melisa y el tilo los pueden encontrar en cualquier herboristería y tienen eficacia sedativa, aunque la recomendación es que se utilicen en insomnio relacionado con situaciones vitales estresantes, no cuando se trate de una patología del sueño. Hay que tener cuidado porque tienen interacciones, sobre todo con otros sedantes. No debemos consumir estas sustancias con otros sedantes. Y en realidad lo difícil de hacer tratamiento con estos suplementos nutricionales es que al tratarse de hierbas que se preparan en infusión o que comercializan en extractos, no tenemos certeza de la concentración o de la dosificación y tampoco de la pureza. El kava o kawa kawa es también una planta que tiene potencia sedativa que hace algunos años se comenzó a utilizar en algunas comunidades, sobre todo de, digamos, ciudades cosmopolitas, como combinación con otro tipo de sustancias ilegales. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud sugiere no recomendarla para eh, ninguna situación de trastorno del sueño por el riesgo de abuso o de mal uso que eh, se podía cometer, dado lo que se estaba viendo, sobre todo en algunas ciudades en Brasil y en Centroamérica. Por lo tanto, nosotros acá en Argentina no es una planta que sea muy común como las otras, pero sí cabe mencionarla porque por esa recomendación puntual de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos suplementos nutricionales no hay que descartarlos, no tienen evidencia para el tratamiento de los trastornos del sueño, pero sí pueden ser una opción para tratar el insomnio o los trastornos del sueño en pacientes con situaciones de estrés puntual, por situaciones vitales. Veamos un poquito las características de los hipnóticos que tenemos disponible entonces. Excepto los fitoterápicos, todos inducen rápidamente el sueño y de forma segura. Sin embargo, solo los compuestos zetas y los fitoterápicos respetan la arquitectura del sueño. Las demás opciones pueden producir alteración en la arquitectura, por eso insistimos en no usarlos en forma crónica. Solo las benzodiazepinas y las drogas Z pueden mantener el sueño y prevenir los despertares precoces o son útiles en el sueño fraccionado. En cuanto a los efectos residuales a la mañana siguiente, y esto es sumamente importante porque si nosotros necesitamos que el paciente descanse para que el día siguiente trabaje, vamos a insistir en que no haya estos efectos residuales al día siguiente, y los que han demostrado no tenerlos son los agonistas del receptor de la melatonina, los antihistamínicos y los fitoterápicos. Las drogas Z y las benzodiazepinas eh, pueden inducir efectos residuales al día siguiente. Los fitoterápicos, dadas las pequeñas dosis con las que se administran en las presentaciones mm, en infusión, son los que tienen menos interacciones con otras drogas. El resto de los fármacos los pueden tener, excepto las benzodiazepinas. El resto no producen dependencia, tolerancia ni abstinencia. La ventaja de las drogas Z es que no producen insomnio rebote al retirarlo. Lo mismo sucede con los fitoterápicos y con los antihistamínicos y los agonistas del receptor de melatonina, no así con algunos antidepresivos que pueden ser usados para el tratamiento del insomnio y las benzodiazepinas. Verdaderamente, en el uso correcto de estos fármacos no hay peligro de sobredosis y son seguros, excepto que se combinen con otros fármacos o que los pacientes hagan consumos con asociados con otras sustancias.
y la mayoría de los fármacos para el tratamiento de los trastornos del sueño por insomnio tienen bajo costo. Hagamos un resumen para repasar el tratamiento del insomnio. Dijimos entonces que nuestra primera estrategia va a ser el tratamiento no farmacológico. Técnicas de relajación, herramientas cognitivo-conductuales, higiene del sueño y todas las modificaciones del entorno y de la conducta que sean necesarias para recuperar el ritmo vigilia-sueño del paciente. Si mejora, lo vamos a seguir para controlar que esa eficacia se mantenga. Si no mejora o si la situación actual del paciente es lo suficientemente severa y tiene suficientes consecuencias para la vida del paciente, vamos a recurrir a tratamiento combinado. Esto es el tratamiento no farmacológico más el tratamiento farmacológico, comenzando por los inductores no benzodiazepínicos o las drogas Z. Si estos fármacos no resultan suficientes, entonces vamos a pasar a las benzodiazepinas de vida media corta. Solo si las benzodiazepinas de vida media corta no mejoran, vamos a proceder a derivar al paciente al especialista para que reconsidere el diagnóstico, revise los trastornos comórbidos y en ese caso revise la necesidad de agregar antidepresivos o antipsicóticos con efecto sedante. Todo esto es importante respetar el proceso para, vuelvo a insistir, prevenir complicaciones o prevenir la cronificación de la patología y sobre todo para que esta patología del sueño no tenga consecuencias en el ánimo del paciente o que pueda generar otros trastornos en la vida.